que da igual ser el primero, tener a pasar a la primera o pasar a la séptima. El fallar 6 años consecutivos me ha hecho que este séptimo sea bastante más competente. La gente no piensa que hay mucho trabajo detrás, no es así, llegas, pero en el momento, como siempre digo, cuando de verdad se sufre es cuando de verdad se crece. Cuando tú trabajas con un grupo de gente que son muy potentes, gente que de verdad que pone mucho hincapié en sus estudios, en su conocimiento, en compartir creo que es la clave, porque tú absorbes, porque al fin y al cabo, saberse todos los plus está fantástico, pero al final de mes hay que responder con números, todo puede ser posible. Creo que sería la lección que es verdadera. Todo es posible con trabajo. Yo soy quien soy porque alguien me ayudó a cumplir mis sueños. Y yo tengo que ser la persona que debo ayudar a alguien a cumplir sus sueños. Señor Roberto Durán, ¿Cómo está, señor? ¿cómo Discúlpame, estás? una locura estos días, te lo juro. Si Tan- intentas... Primero, antes de nada, mi enhorabuena, que aunque te lo di ya te mandé el mensaje y demás, pero bueno, ahora que te tengo delante, darte la enhorabuena porque, vamos, lo que has hecho es la leche. trabajar duro y bueno, tarde o temprano llegar a las alegrías, pero hay que trabajar duro. Bueno, pues antes de nada, oye, que muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, por buscar este ratito, porque sé que estás súper liado Locura. Te y juro, poder casi que hablar. me hubiese gustado contigo de estar el lunes, pero cuando me di cuenta, digo, es que no, con los horarios, todavía estoy con un jet lag, anoche no pude ni dormir, pues estoy con los tiempos cambiados todavía, o sea, Normal, normal. Y bueno, pues para los que, si te parece, bueno, vamos a presentarte un poquito. Para las personas que no te conozcan, aunque en el mundo de la sumillería y sobre todo en España eres muy conocido, a día de hoy puedo decir que puedes ser el sommelier más importante de España, por lo que, ya no solamente por lo que has conseguido ahora, ya por tu trayectoria, desde luego que eras una persona siempre muy, muy reconocida, una persona muy valorada en el sector. Y bueno, a día de hoy podemos decir que efectivamente el único sumiller español que ha conseguido el Master Sommelier. Así que enhorabuena por este pedazo de logro, que es una auténtica maravilla, no solamente por lo que tú has conseguido, pero también todo el camino que abres para todos los demás, que es algo muy importante. Así que gracias por tener este ratito para estar con nosotros y que la gente tenga la oportunidad de conocerte un poco más. ujú. Bueno, pues también. Bueno, pues si quieres me voy a presentar, soy Roberto Durán, Eso es. actualmente, bueno, soy jefe de sumillería de 67 Palmas para Asia Pacífico, no solo englobo Singapur, englobo Shanghai, englobo Melbourne, posiblemente más cosas van hacia adelante. Bueno, pues yo empecé de la sumería de casi, vamos a decir, de rebote. Yo venía de estudiar económicas y en el 2007, pues bueno, decidí hacer un stand-by. Y bueno, por aquellos momentos me surgió la oportunidad de irme a trabajar 3 meses solo a Mallorca. Entonces, pues me fui a Mallorca a trabajar, pues, a ganar dinero en el verano, no, nice, on beach, Summer, con el Crazy Stuff. Y bueno, pues me recuerdo que, bueno, Tommy Hill era el dueño de Caballito de Mar, en La Lonja y en Mallorca. Y había una sommelier, que no me acuerdo del nombre, vamos, tengo que reconocer, no me acuerdo de su nombre. Y Bueno. a la semana, no sé qué pasó, que desapareció, se fue, o lo echaron, no sé, total, que no estaba, no trabajaba más con nosotros. Entonces me acuerdo que vino Tony, el Caballito de Mar, y me dio las llaves. Y me quedé mirando y digo, ¿pero las llaves de qué? Sí, te subes, pues que era un edificio con 4 plantas. Entonces la bodega estaba en el último piso. Él vivía creo que era en el quinto piso, la bodega estaba en el cuarto y el restaurante estaba en el ground floor. Y bueno, pues me fui a la bodega y cuando abrí eso digo, ¿y qué es esto? Y yo empecé a ver botellas que no había visto. Yo lo único que conocía en aquellos momentos solo era Rioja. Que me acuerdo que yo, con aquellos momentos que podía haberme vivido una botella, pues con mi padre, Marqués de Arienzo, Cune, ya era, wow, ya te tomabas un Viñarreal en Navidades y ya eras capitán general. Te hablo esto en el 2000. Y bueno, pues dije, pues bueno, pues por lo menos que me suene algo, pues me compré un libro que era El vino de André Dominé, que era un mazacote así, era un ladrillo. Y nada, empecé a leer y bueno, por aquellos, eso fue en el 2007. 2008 me fui a trabajar a Señorío de Barahonda, a una bodega que tenía un restaurante gastronómico en Yecla. Y ahí fue cuando empecé más a descubrir lo que era la viticultura, la vinificación en zonas mediterráneas. Entonces allí la enóloga, pues la verdad que me ayudó mucho a entender el concepto de vinificaciones, tipos de podas de invierno, etcétera.
En marzo, me acuerdo que fue en marzo, Tony Gil de Caballito de Mar, que había trabajado con el año Sí, anterior, llamó y me dijo, Roberto, hemos conseguido traernos al mejor sommelier de España en el año 97, que en ese momento estaba la transición que él se venía desde Brasil, porque él vivía en Brasil. Y dije, pues bueno, pues me voy, pues mira, se trae el mejor sommelier de España, yo quiero estudiar somillería. Digo, pues será fantástico, pues mira, pues ya tienes a alguien que durante unos meses pues te puede drive, o sea, te puede conducir claro. a lo que es tu objetivo. Y nada, pues dejé todo de ahí y me volví a Mallorca. Y nada, empecé a trabajar con Miguel Ángel Preto, ya que fue un verano muy, muy intenso. Piensa que en Cabito de Mar dábamos 350 cubiertos al día. Ostras, O sí. sea, Sitio de volumen, sitio de volumen. te daba así, no vendías Petrus, aunque lo podías tener en la carta, pero dabas mucho, mucho volumen. Entonces, pues nada, al poco tiempo, pues empezabas a tener tus horarios partidos, tus horarios de tarde, que generalmente estaba de tarde, o sea, entonces por la mañana me podía levantar temprano, aunque los días que podías, porque claro, acababas a las 3 de la mañana de trabajar. O Claro. sea, el día que te levantabas a las 8 las 9 con un cansancio, pues imagínate una intensidad de servicio el día anterior y te ponías a leer, y a leer, y a leer, y a leer. Y luego, pues, por mediación del delegado comercial de Raventós y Blanc, ¿cuál era su nombre? Era Mr. Tauler, no me acuerdo su nombre Sí, en catalán. Pues me ayudó a entrar en el CEP, pero mi intención era haberlo hecho en la Cámara de Comercio, claro. pero no pudo ser porque, bueno, tampoco yo trabajaba en Madrid, no sabía cómo funcionaba el acceso a la Cámara de Comercio, bueno, decidí irme a Barcelona, que a la larga fue, para ser justos, la mejor decisión que tuve. O sea, Mm. estuve estudiando en el CEP con Mr. Muñoz, con Enrico Soler, con gente que con un reconocido prestigio. O sea, en ese momento, pues CET y la Cámara de Comercio estaban al mismo nivel de formación, cada uno en su estilo, pero la verdad que eso era lo que era. Y bueno, pues de ahí van más cosas, y bueno, acabas de estudiar. Me pongo a trabajar con Paco Pérez en gastronómico, empecé en Miramar, luego me fui al Mirror, luego empiezas saltando y hasta que te llega la oportunidad, que bueno, vas a un campeonato de España, quedas tercero, ya es cuando empieza a explotar. Ya quedó tercero de España, con el año que Guillermo y Pellegrini fueron primero o segundo. Yo llego de tercero, ya entonces me sale la oportunidad de trabajar en Palma y es cuando ya la cabeza te hace un clic y dices, tienes la oportunidad, o la coges, o coges el tren o lo pierdes. Sí. Entonces, pues bueno, pues de ahí, bueno, ya me voy a Palma, gano el campeonato de España y ya es cuando ya me pongo muy en serio con el Core Master Sommelier, que eso fue ya en el 2015. Luego ya... Pero porque tú venías, o sea, yo conozco a tu hermano, sé que él es un cocinero también muy bueno y prestigioso también en Madrid, bueno, en España, porque ha sido seleccionador nacional también de cocina en España. Pero, o sea, ¿a vosotros os viene de familia? ¿Vuestra familia se ha dedicado o vosotros dos sois los primeros en vuestra generación que os dedicáis a la hostelería? ¿O tienes alguien de No, hostelería no, más en la familia? nadie trabajó en hostelería en mi familia, nadie. O sea, que tu hermano y tú sois los primeros, por Fue así el que decirlo. empezó y yo entré de rebote, yo no, yo iba en el tema de lo que será más administración, más en Sí, 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 matemáticas. sí. Yo no tenía pensado. De hecho, cuando acabas el colegio piensas, ¿qué estudias? ¿Era económicas o medicina? Sí. ¿Qué es lo que y bueno, pues quiero económicas, que medicina, que en el momento la nota de corte para el bachillerato estaba súper alta y digo, bueno, pues me tiro números que un poco se me daban mal los números. Pero yo Qué no teníamos ningún precedente en la familia de ser hosteleros. Cuando ya decides dar el salto e irte a Londres, ¿cómo ibas tú con el inglés? Ya, porque, hombre, habías estado tiempo trabajando en Mallorca y me imagino que tendrías clientes extranjeros que habías tenido que hablar con Uf, ellos. ¿Cómo fuese? Porque para mí no, eso es una barrera, normalmente para los españoles cuando nos tenemos que ir a Londres. yo creo que yo sufrí muchísimo los primeros meses, fueron súper duros. Cuando empecé con Palma, Ronan fue súper comprensivo, Terry fue súper comprensivo, Gareth fueron, que se te abrieron los brazos, vieron que podía tener potencial, que Ajá. podía haber potencial, ya había sido mejor sommelier de España en aquellos momentos. Sería que, bueno, es decir, veían que base había ahí, pero claro, que había que trabajar en otras cosas. Entonces, durante 3 años, pues claro, yo daba igual a la hora que trabajara, yo me levantaba por la mañana y me iba a estudiar al colegio inglés. Inglés, Tres, te ibas a estudiar inglés, ya ves. 3 veces a la semana. Y luego en Ujú. tus horas de descanso estudiabas de vinos. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, muchas veces la gente no piensa que hay mucho trabajo detrás. No es así, llegas, pero en el momento, como siempre digo, cuando de verdad se sufre es cuando de verdad se crece. Mm. Si todo el mundo lo consigue fácil, no hay valor.
De verdad no es el camino ser o no ser, ser máster o no ser máster, es cómo has crecido desde que empiezas hasta que llegas, cómo has evolucionado como persona, cómo has hecho mucha serie de cosas hasta llegar a este punto. Infinidad de personas que te han hecho mejorar, profesores de inglés, situaciones cotidianas, personas que admirabas, libros. Sí, pero al fin y al cabo esto son muchas cosas que tú aprendes en el día a día que tienes que conducir y clasificar qué es lo que te puede aportar y qué es lo que no te debe aportar. ¿Y crees que 67 Palmol puede haber sido también una de las claves para que hoy Roberto Durán sea un máster sommelier? Sí, sí, Palmal me dio muchas cosas, pero si no hay trabajo detrás. O sea, de hecho, te voy a garantizar una cosa. Palmal ha tenido en sus filas a Gareth, pero Gareth fue máster cuando ya no estaba en Palmal. Mira, Hedy McKinnon era mi asistente. Hedy McKinnon, Master of Wine, era mi junior, pero fue junior cuando no estaba en Palmal. Svetoslav fue máster sommelier, pero no cuando trabajaba en Palmal. Palmal te puede dar no el conocimiento, la oportunidad para probar, para conocer, pero hay mucho trabajo en la sombra. sí, a eso me refiero. Me refería a Hay que eso, que trabajar. el tener la oportunidad de abrir tantos vinos, de estar con tantos clientes, esa soltura que a lo mejor te puede venir bien en el momento del servicio, ¿no? En las pruebas que os hacen. Ahora hablaremos un poco de las pruebas que os hacen para ser máster Sí, sommelier, pero a lo mejor esa soltura que te pueda. Un máster sommelier te va a poner en un aprieto, en una pregunta de servicio, y tú a lo mejor ya tienes ese bagaje por haber trabajado en 67 Palmol. El hecho de haber probado tantos vinos como abrís, verdaderas joyas, y que te lo puedan poner en el blind testing, ¿no? Entonces, yo creo que te puede ayudar el trabajar en un sitio así, más que en trabajar en un sitio un poco más normal, entre comillas, por mucho que estudies y te prepares. Es a lo que me yo refiero. creo que lo que de verdad te hace crecer cuando te enfrentas a un servicio, desde luego, es tus pruebas cotidianas, pero es el grupo de compañeros. Cuando tú trabajas con un grupo de gente que son muy potentes, gente que de verdad pone mucho hincapié en sus estudios, en su conocimiento, en su elevar los skills, los estándares, es cuando tú Ujú. de verdad creces. Me Sí, 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 explico. sí. El cliente, claro, of course, claro, el cliente puede tener, de hecho hay infinidad de clientes que su conocimiento es infinito, de Ujú. verdad, pero tú cuando de verdad creces es cuando alguien tú puedes absorber, porque las personas somos esponjas. Mm. Tú puedes absorber, como tu caso, tú eres experto en sherry. Imagínate tú si tú tienes gente en tu equipo que son expertos, vamos a decirlo, en China, son expertos en Australia, son expertos, tú compartes tus estudios y tú creces. En compartir creo que es la clave, porque tú absorbes. Luego, Claro, claro, esa información tú la pones en tu modo chip, o quién es Alex Pardo, o quién es Roberto Durán, en cómo tú asimilas. Pero es cuando tú de verdad compartes, es cuando tú de verdad el nivel te sube, de verdad. Y luego, claro, abrir muchos vinos con grandes etiquetas es fantástico, pero no olvides que Palmal, aunque se abran grandes etiquetas, hay un gap, porque estás fuera de mercado. Estás fuera de mercado. Sí, en fine wines es lo mejor del mundo, sí, pero donde de verdad hay consumo, muchas veces el sommelier de Palma se queda perdido. ya, Y eso es cuando te viene en un blind testing, que no coges lo que sería un punto de lo que sería un Burdeos, porque tú piensas que Burdeos es Mouton Rothschild del 82, que eso no es claro. Burdeos. Entonces, cuando tú empiezas a perder, no, no, Sí, eso sí, creo que sí. es claro, cuando pierdes esa perspectiva. Entonces, cuando dices, entonces sí, Palmal es el mejor sitio en fine wines, pero cuando entras a lo que es el mercado del volumen, es cuando de verdad se mueven millones y millones de dólares a millones y millones de litros, es cuando a lo mejor no estás tan acostumbrado a nombres, a productores, a esa determinada serie de cosas que necesitas complementar, o sea, bajarte de que estás jugando con el Madrid en la Champions League, en ser 15 veces mejor, Ujú. por equipo del mundo y ser más, pues, dos niveles un poquito más abajo para seguir complementando, porque es un complemento. No solo saber si los Gran Crus de Burdeos es lo mejor, hay que intentar entender a millones y millones de clientes que al fin y al cabo son los que nos hacen Claro. estar donde estamos. Y yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando saben qué es Court of Master Sommelier
y qué es ser un máster sommelier, pero me gustaría si tú lo puedes explicar con tus palabras, tú que lo has vivido desde dentro y ya lo conoces muy, muy bien. Bueno, bueno, primero ser máster sommelier, estoy intentando digerir todo lo que lleva pasando de 2 semanas. Es una responsabilidad súper grande. Creo que sí es bonito y tus palabras, bueno, como la de infinidad de compañeros de España que me escribieron, me llamaron y de verdad sientes ese precioso apego y ese cariño te toca el alma, pero en Mm, el otro lado es una responsabilidad súper grande ser el primero. Tienes que lidiar con muchos ejemplos, tienes que lidiar con un camino de gente que aspira a llegar al mismo sitio que tú aspiraste y tienes que hacérselo lo más fácil posible porque al final yo soy quien soy porque alguien me ayudó a cumplir mis sueños y yo tengo que ser la persona que debo ayudar a alguien a cumplir sus sueños. Y ujú, el siguiente será el que tenga que ayudar a otra persona más a cumplir sus sueños. Llegar por llegar no es nada. Es como tú pasas lo que sería el legado a las siguientes generaciones. Creo que sería lo más bonito. Como yo entiendo lo que debería ser un Master Sommelier. Como institución, Master Sommelier nacen en el 1900, creo que fueron 1977. Bueno, empezaron en el 69, pero se lanzan en el 77. Una colaboración con el Master of Wine y diferentes bodies en UK regarding a lo que sería, acerca de lo que sería el consumo de alcohol y vinos y destilados en lo que sería en el mercado británico. ujú, Para aquellos entonces, quiero recordar que empezaron solo con 2 niveles, creo. A la larga saltaron a tres, que sería, empezaron, creo que era Advanced y Master, luego empezaron, creo que fueron en los 80 o en los 90 Certified Advanced y Master, luego empezaron Introductory, Advanced y Master. ujú, Entonces, 4 niveles que lo que hacen es bueno, tú tienes lo que sería un libro escrito por Brian, seguramente sea, bueno, era el CEO de Core Master Sommelier, ahora es el CEO, pero exactamente no recuerdo cuál es su verdadera posición, creo que va por encima de Ronan. ujú, Entonces lo que hicieron pues, sería reclasificar lo que serían los estudios del vino y los licores en UK. Entonces, bueno, lo que hacen es un estilo de estudios piramidal, que lo que sería desde muy corta información de lo que pudiera ser un sommelier o alguien que pudiera empezar a ejercer, a trabajar en un restaurante sirviendo vinos, tuviera mínimos de conocimientos, hasta llegar hasta alguien que pudiera ejercer compras y gestionar bodegas, porque al fin y al cabo, saberse todos los cruz está fantástico, pero a final de ujú, mes hay que responder con números y profit y benefit y bla, 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 bla. Creo que tú sabes lo que yo te digo, ¿verdad? ujú. Haces mucho hincapié en esas cosas. Sí. Entonces, pues bueno, pues tienes un introductory que es solamente o es más enfocado, 80% a lo que sería viejo mundo y un 20% nuevo mundo. Multiple choice creo que eran 50 o 60 preguntas. Luego, cuando tú pasas el introductory, pasas máximo con un 60, mínimo con un 60% de aciertos. Pasas lo que sea un certified, que va, lo que hacen es un flip. Te cambian a un 60% nuevo mundo, 40% viejo mundo, con más hincapié, pues empiezas a tocar ya más alcoholes. También empiezas a tocar brandies, coñac, armagnac, saques, calvados, pues típicos conocimientos de venta, vamos a decirlo así, a lo que sería un restaurante. Empiezas a tener un poquito más de información a lo que sería el introductory. Ujú, Entonces, ahí ya también empiezas a hacer tasting. Tú tienes una cata de 2 vinos, un blanco y un tinto. sí. Entonces, no solo vale con que tú hagas las estructuras, tienes que acertar la variedad, tienes que saber lo que de verdad sabe un Chablis, tienes que saber lo que de verdad sabe un Sancerre, a lo que de verdad sabe un albaño. Son perfiles clásicos que tú puedes tener en un restaurante. Ujú, Igual que lo que serían los tintos. Y luego tienes una prueba de servicio que te hacen abrir un espumoso, tienes preguntas de cava, tienes preguntas de champán, tienes preguntas de Franciacorta, tienes preguntas de Prosecco, tienes preguntas de cualquier sparkling vino espumoso de cualquier parte del mundo. Luego ujú. también tienes lo que sería el servicio de cócteles, tienes que hacer los menús de cócteles, tienes que empezar a tocar wine matches, wine pairing. No vale que diga, que este pato con una salsa de frutos rojos, este va bien con un tempranillo. Está claro que ellos saben que tú eres, en este caso, tú eres español, Claro. no le y siempre te van a intentar a poner en situación que es muy incómoda para de verdad saber cuál es tu verdadero conocimiento. O sea, si saben, que no me gustan los barolos, me ofreces un barolo, ya, pero tú eres de Italia. Pero mira, estoy pensando que quizá a lo mejor un vino con low intervention, este nuevo trending que me puedes ofrecer.
tiene que ser un poquito más dinámico, no todo muy square. Son Claro, situaciones que se dan en un restaurante. Y entonces es cuando ahí ya te empiezan a, vamos a decirlo, a apretar un poquito, ¿eh? Te hacen un clic, sí. ¿sabes? Luego para Advance el gap ya es más grande, ya es un Advance, podríamos considerar que ya es en Head Sommelier Position, son con bastante más conocimiento, tienes que ir bastante más detallado. Ahí ya son preguntas bastante más rebuscadas, conocimiento que tienes que adquirir durante muchos y muchos años. No solo es a nivel de lo que sería estudio, que todo el mundo puede estudiar, es a nivel de, aquí ya empiezas a tocar P&Ls, planificación de eventos, eh, costes, y luego ya tienes un testing que son tres blancos, tres tintos. Ya tienes que aceptar un 60%, son cuatro vídeos para tu start in o cuatro vídeos que tú puedes estar out. Tienes que empezar a tener un grid de testing bastante más complejo. Y luego lo que sería el práctico, ya empiezas pues también a tocar más cócteles, a tocar más decantaciones, bastante más énfasis a lo que sería Food and Wine Experience, Customer Experience. Son bastante más complejos los exámenes también. Ujú. El teórico son casi, puede asegurarse que sean 80 preguntas, aquí no son multiple choice, son 80 preguntas en 50 minutos y son 80 preguntas en 50 minutos y tienes que tirar. Ya ves. O sea, a mí el ratio pass creo que está en todo en un 25%, o sea, empieza a ser bastante más intenso el examen. Y luego ya Ajá. tienes el nivel máster, que ya es cuando, bueno, toca muchos años tú para poder pasar solo un práctico. Yo, por ejemplo, mi práctico lo pasé en mi tercer año, el teórico lo pasé en mi cuarto año, o sea, que son pruebas que son bastante más complejas, situaciones que son más complicadas, es como tú debes de gestionar equipos, cómo tienes que gestionar un posible fallos en un P&L, más a nivel de lo que sería gestión, pero claro, con bastante más precisión. Luego a nivel tasting ya son cinco vinos, con cinco vinos estás in, si no, no estás in, son cinco Tienes que tener vinos. los cinco acertados. Cinco, es un 75%. Cinco. 75% en cada parte. 75% en un prácticos, 25 puntos de 100 los pierdes en un abrir y cerrar de ojos. Claro. Sé Ujú. que tienes, en un práctico tienes una hora 20 minutos. En una hora 20 minutos siempre vas a estar perdiendo puntos. Siempre, porque no te vas a poder saber todo lo que te van a preguntar. No aunque tú tuvieras, necesitaríamos tener una memoria RAM detrás de nuestra cabeza para poder cubrir todo, porque tienes situaciones que a lo mejor tu forma de salir no es lo que ellos esperaban o lo que fuera la respuesta. A lo mejor esta añada que tú propones es añada que fuera equivocada. Porque claro, las personas que están sentadas enfrente tuya saben más. Y te dicen, ok, te doy dos Burdeos, uno del 2006, uno del 2016. ¿Cuál vino me bebería y cuál vino debería mantener para hacer cash como investment? Sí. Son dos añadas grandísimas, 6 y 16. Pero ¿cuál Claro. es calidad y cuál es cantidad? Ahora, por eso digo que son muchas situaciones que dices tú, wow, que esto te lo da con el paso del tiempo y el tiempo y el tiempo. Y son muchas preguntas es casi todo oral, ¿no? Cuando ya es el máster sommelier, con diferencia a los otros que son pues sentado en un pupitre como el típico examen, aquí sí que es hablando, ¿no? Con mucho oral. El teórico son 55 minutos. Este año conté alrededor de unos 85 preguntas. Desde que empiezan a enunciar la pregunta hasta que el tiempo máximo que tú puedes tener sin responder son 30 segundos. Y son 30 segundos, no tienen más. Si tú a los 30 segundos no has dicho nada, saltan a la siguiente. Y luego no vale, disculpa, hace tres preguntas que me acuerdo, Sí, hace tres preguntas, pero ya me acuerdo. No les vale, es al o sea, tiene que momento. salirte ahí en el momento, ¿no? Por eso tu sistema de estudio es muy importante. Cómo tú estudias es muy importante. Porque el cerebro es un órgano, es un músculo, pero tienes que tenerlo, lo que sería entrenado bajo grandes presiones. Si no, Ujú. llega un momento que el cerebro te va a desconectar, se va a sentir cansado y cuando te siente cansado no hace el clic, no va más allá. Entonces, como tú te preparas, hay que preparar muchos ping-pong session before
antes de ir a un examen, porque si no, no te puedes colapsar, porque claro, somos españoles, pero el examen es en inglés. Claro. Cuenta cómo tú entiendes a la persona que tienes delante, no es igual el acento de un escocés, de un inglés, a un americano. Americanos para mí fueron súper duros entender a los americanos. Es ese acento súper, súper cerrado, que no es que sea súper cerrado, es que no estamos acostumbrados a hablar con ellos. O un alemán o un francés intentando decirte una palabra en alemán. La fonética también juega parte de ello. Es como tú entiendes, como tú puedes recordar el- esa, esa palabra. Hay muchos factores que te pueden hacer fallar una pregunta. Muchos. ¿Crees Y que por luego eso entonces a lo mejor un español lo tiene más difícil por la barrera del idioma a la hora de plantearse un examen como este? jugamos con ese hándicap. Ujú, Seguramente sea nuestro talón de Aquiles para poder. No todo el mundo lo puede pasar. Es cuestión de tiempo. Tarde o ujú, temprano va a haber más sommeliers y espero que sea más pronto que tarde que sean capaces de pasar. Pero sí es verdad que ese juego de la palabra o del idioma nos va a condicionar un poquito a llegar antes. Pero claro. vamos a llegar. No, no, yo no tengo ningún tipo de duda que no solo va a haber un Roberto Durán, va a haber muchos Alex Pardo, va a haber muchos David Lucas, va a haber muchos Julios, va a haber mucha gente que va a ser capaz de pasarlo. Ujú. Seguro, la cuestión es cuándo. Yo no tengo dudas, la cuestión es cuándo. Pero a mí me gustó mucho lo que he leído también de ti, o te lo oí un día o lo he leído, que lo había dicho tú. Que lo importante es eso, lo importante es pasar. Que si tiene que ser dentro de 2 años, 3 años, lo que sea, que es algo que tú te habías planteado. Yo lo quiero superar, es algo, mi objetivo, pero no me importa cuándo lo pase. Yo me acuerdo cuando muchas personas me contactaban y me decían, tú vas a ser el primero. Decía, pero es que a mí me da igual ser el primero que sea el último. Me da Claro. igual. Yo Mm, Tú no te puedes poner la presión, yo quiero ser el primero. Si tú eres el primero es fantástico, pero ¿cuál es la diferencia ser el primero o ser el segundo? ¿Hay mm, alguna diferencia? no, No hay, no hay diferencias. Tú llegas allí porque tienes los estándares a ese nivel. Es lo importante. Es igual que si yo que pasa a la séptima y hay gente que pasa a la primera. ¿Pasar a la primera es importante? Chico, a lo mejor este tuvo buen día. Porque luego juegas con ese 15% que es tener tu día también. Porque luego podemos hablar durante 7 años has tenido muchos up and downs. ¿Sabes? Entonces, ¿estudia o no estudia también? Entonces, son cosas que da igual ser el primero, a pasar a la primera o pasar a la séptima. Yo siempre he dicho, quizá a lo mejor el fallar 6 años consecutivos me ha hecho que este séptimo sea bastante más competente, sea bastante más preciso, claro. sea bastante más duro, mi conocimiento sea bastante más robusto que lo que sería pasar a la primera. Siempre digo que los grandes, cuando tú sucedes o cuando tú tienes el éxito en tus etapas tempranas, tenemos el problema de poder tener mucho ego. Creo que Mm, cuando el suceso pasa en un camino muy largo, haces o construyes otro tipo de mentalidad. No digo que a todo el mundo les pase, pero siempre se ha probado que cuando tu camino es largo, tu performance es mejor, eres más sólido y siempre estás bastante más relajado en todas las etapas de tu vida porque también maduras mucho. Es también mm, como tú evolucionas como persona. No digo que gente que a la primera tengan ego, no, no, no digo, pero siempre se tilda en sí. esa posible situaciones. ¿Y qué parte del examen para ti, qué parte es más desafiante? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿La parte de la teoría, la cata, el servicio? ¿O todas son difíciles? No sé, a mí siempre digo que a lo mejor es verdad que la cata es la situación es más impredecible. Primero porque juegas contra tú mismo y porque te enfrentas al trabajo de un año en 25 minutos. O sea, yo he tenido la suerte de pasar 2 veces el práctico, 2 veces el teórico y una vez la cata. Pero por lo menos la cata la pasé en el momento que debe haber pasado. ¿Sabes? Ese fue lo bueno. Fallar la cata, si tú me dieras a elegir otra vez, vuelvas a tener una, ¿cuál prefieres? El teórico. No cuestión. Prefiero ir a jugármela toda a un teórico que a una cata. La cata es lo que tú sientes en el momento que tú lo sientes. Ya. Yo te puedo poner ejemplos. Yo cuando iba con la cata, cogí COVID, me destrozó el paladar, en la nariz, me costó mucho trabajo
volver a lo que sería tener mm. ese clic. Bueno, cuando me fui al examen, cogí 4,5 de 6, fuera, ok. Durante toda la semana que estaba en Londres estaba haciendo tasting 5 6 todos los días. 5 6 5 6 5 6. El día del examen, 4,5 de 5. El día después del examen, 6. El día, otra vez después del día después del examen, 6 de 6. Dices tú, wow, pues no fue tu día. Pero no fue tu día significaba que tenías que volver a hacer un clic, a resetear un programa entero. Y eso ya era. Wow, reseteas 17.000 flashcards, tienes que resetear a un performance nuevo con la incertidumbre de si vas a ser capaz o no vas a ser capaz, si quieres abandonar porque el camino es duro o qué haces. Entonces, pues bueno, piensas contigo mismo qué es lo que de verdad te interesa, qué es lo que de verdad quieres y dices, "Uf, vamos a ver, otra vez." Y cuando ya pasas el tasting es cuando dices, ya voy a ser Master Sommelier. Pero claro, el último año ha sido una locura. Levantándome a las 5 de la mañana, yéndome a dormir a la 1, y todos los días 800 flashcards, días de súper intensos, pero al final cuando tú pasas y te dicen, congratulations, es cuando todo el trabajo de muchos años es pagado. Y es cuando dices, lo hice. Y es cuando no te lo crees que lo hiciste. Se te Es, aflojan las piernas. Te entraría de todo, ¿no? no, cuando me dieron el feedback, jugaron conmigo. Sí. Jugaron mucho. Y cuando ya me dicen, no me dijo nada, me dice, ok, es el feedback finish. Y le miro y le digo, pero, what does mean it's done? It's open. Yes, it's open. Yo, excuse me, I didn't know if I passed. No, you don't need to know. What does Joder. mean? Y se queda delante mía, de pie. Congratulations. Y si uno sientes como si te tiraran un jarro de agua. Y luego cuando te das la vuelta, estaba detrás, estaba Ronan. Ujú. Y ya cuando ya llegas, claro, que te has visto desde cero a llegar a Claro. ese nivel. Te caes, o sea, lo hiciste, lo lograste, y sales de otro, va, Dimitri, y sales de otro y el otro, y sales de otro y de otro, y sales de otro y de otro, y cuando ves al final a tu novia, dices tú, hostia, no sé, y llegas a la habitación y tienes 43 sommeliers esperándote, y te miran y dices, what? I made. Ahí ves como 43 tíos que vienen, te abrazan, y hostia, Joder, qué bonito. Ujú. es bonito, es bonito. Ujú. Creo que sería Y merece la pena sí. como dices, te pagan en ese momento, ¿cómo lo querías cobrar? Creo que sería el mejor momento para ser pagado. Si hubiera que poner una moneda, sería para ese momento para pagarlo. Al final, cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo, ¿no? Cuánto tiempo que dejas a lo mejor, ¿no? De dedicar a hobbies, a tu familia, a tu pareja, ¿no? Mucho esfuerzo y mucho sacrificio para conseguir ese objetivo. Al final, ¿se podría cuantificar en horas? Imposible cuantificarlo, ¿verdad? ¿Cómo te organizas tu día? ¿Cómo es un día de Roberto? Ya has dicho que te pegabas unos madrugones que no veas, pero claro, ¿cómo te organizas normalmente para poder hacer tantas cosas? Porque, claro, también tienes que estar allí en Palmol, tienes que estudiar, tienes que dedicar tiempo a tu... ¿Cómo te organizabas para estudiar y demás y hacerlo todo? Es verdad que cuando trabajas en Palma con diferentes horarios te puedes organizar tus shift. Entonces, hacías 2 días que hacías 3 doble shift. No, 2 días, sí, 2 días que hacías tres single shift, que hacías tarde del servicio de noche. Entonces, claro, tú por la mañana tú podías estudiar. Entonces, tú ahí le metías 9 horas, antes de ir 9 horas. Joder. Mm. Y luego, claro, los días que tenías doble shift, lo que hacías es que estudiabas entre servicios, entre horas de servicio. Pero claro, no le dabas la misma importancia que las horas porque no las tenías, porque tienes que hacer el floor. Entonces, claro, Claro. cuando de verdad intentabas recuperar en tus días libres, era cuando tú no decías, bueno, hoy comemos con mi familia, y tú decías, vale, me encantaría, pero el examen está en 8 meses adelante y es lo que hay. Bueno, y esta noche cenamos con fantástico, pero no puedes, no puedo, no puedo. Y tenemos una cena con unos amigos y me encantaría, pero no puedo. Hay prioridades y hay que dejar de hacer para conseguir.
No, esto no es un camino que requiere mucho sacrificio y muchas horas de estudio, pero como cualquier carrera que quisieras hacer, si tú quieres hacer económicas o Mm, ingeniería o la que tú quieras hacer, te va a equivaler ponerle horas, si no, no vas a poder nunca llegar al límite, que al límite mínimo que es lo que ellos están buscando. No es, da igual nuestra carrera, muchas veces creo que no nos entienden. Oye, tú eres sommelier, sí, pero sommelier en horas lectivas, si vas a tener un nivel alto, es un degrees en una carrera. Son muchas horas y es un astro que siempre tienes que acabar. Todos los años te cambian legislaciones, nuevas variedades, nuevos productores y te quedas es un keep going, nunca te vas a estacionar. Y dices tú, "Ah, las matemáticas se acabaron y son, sabes cómo lo puedes hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, pero no todo siempre, sabes cómo te digo, no son todos siempre iguales. Aquí todos los años en nuevas zonas de producciones, nuevos productores, nuevos mm, viñedos, nuevos labels, nuevos vintas y todo tienes que seguir refrescándote. Me acuerdo, me preguntaban, bueno, ¿ya ahora que eres máster, ya pararás de estudiar? No, quizá ahora es cuando debo más de estudiar, o no de estudiar más, de estudiar más inteligente, de maximizar más mis horas para estudiar, para mantenerte vivo, para cuando llegues y empiezas a enseñar, a ser mentor de alguien, estar claro que tienes que tener el nivel que es requerido para entrenar a alguien, para ayudar a alguien a llevar el mm. nivel de... No es que dice, no, yo ya lo sé, ya... No, no, es... Yo lo decía en un post que sí, ahora soy máster sommelier, pero ahora es cuando de verdad empieza a ser máster sommelier carrera. ¿Qué es lo que equivale? Es ayudar, es seguir al día, seguir formándote, seguir al pie del cañón con la misma consistencia, con la misma actitud, aptitud, con todo lo que equivale a ser o tener la honra o llevar ese título encima. No vale ya, soy... No, no más. Bueno, tú diriges una academia de estudio y creo que sabes a lo que me refiero cuando digo que siempre nos tenemos que refrescar y tenemos que continuar estudiando. Así es. Y por eso, ahora explicabas un poco esa figura del máster sommelier, ese tutor o ese guía, esa persona que ahora también va a ayudar a otras personas que quieren hacerlo. ¿Crees que está bien entendida o comprendida esa imagen de que es un máster sommelier, ya no solamente a nivel nuestro, es el mundo de la sumillería o de la hostelería? ¿Crees que está entendida a nivel mundial o comparado con un Master of Wine? ¿La gente tiene claro qué es un máster sommelier y qué es un Master of Wine? Yo creo que hay poco conocimiento entre lo que serían dos posiciones al mismo nivel. No digo que el Master of Wine sea más difícil que el Master Sommelier, ni que el Master Sommelier sea más difícil que el Master of Wine. Creo que ambas titulaciones se estudian en very deep, en un conjunto muy profundo a nivel de estudio, pero con dos diferentes perspectivas. No pidas un Master of Wine ser experto en zonas, subzonas, productores y ventas, porque no lo va a ser. Pero no pidas a un sommelier ser experto en cómo tiene que escribir, en cómo tiene que comunicar, porque nunca lo vamos a ser. Porque si tú analizas el Master of Wine, tienen un conocimiento increíble, pero su conocimiento va enfocado a otro punto de vista de lo que sería el nuestro. Ujú, O sea, somos, son dos estudios que compatibilizan lo que sería, para mi punto de vista, lo mejor del estudiar de vinos, porque tocas sala, tocas compras, tocas proveedores, tocas productores, tocas profit, porque luego al final tienes que gestionar el nivel económico de cualquier establecimiento. Y el Master of Wine es como ellos estudian a nivel de viticultura, vinificación, posibles problemas, cómo lo explican, cómo escriben. Yo creo que si combinas los dos sería la perfecta titulación, pero bueno, ujú, cada uno completamente. No pidas un Master of Wine, hacer ser el mejor sommelier del mundo porque seguramente no lo pueda hacer o ser Master Sommelier porque no tiene ese conocimiento de lo que sería también el ideal del business. Pero no pidas un Master Sommelier ser perfecto en ujú, áreas de Master of Wine porque le va a costar mucho también llegar a serlo o quizá no lo va a ser tampoco. ¿Entiendes? Entonces creo que no hay que desmerecer ninguna titulación. Creo que las dos titulaciones son increíbles, con el mismo dificultad de, de lo que sería estudios de tasting. Uno tiene un servicio práctico, el otro tiene lo que sería un writing de 5.000 palabras. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál es... ¿Y por ¿Cómo, qué? cómo lo puedes medir? Yo me Sí. gustaría preguntarte tú, ¿cómo lo puedes medir?
No, para mí yo estoy de acuerdo contigo que cada uno tiene, son las dos buenísimas y cada uno, pero está enfocado a diferentes aspectos o diferentes posiciones, pero creo que hay un poco de confusión en ese aspecto porque como tú bien dices, al final el Court of Master Sommelier o una titulación como Master Sommelier la veo por eso más orientada, por supuesto, para trabajar en una sala, en un restaurante, en el floor, como decís vosotros. Y en cambio, el Master of Wine yo lo veo más dedicado, pues eso, a la comunicación, a prensa escrita, gente que trabaja también como directores de bodegas, gente que luego tiene que viajar mucho y tiene que ir pues eso, a las grandes ferias, a los grandes eventos. Entonces, me surge siempre la duda de que cuando ves una candidatura a un puesto de trabajo y en la mayoría, por lo menos en España, te digo que ves, se necesita sommelier para el hotel tal, el restaurante tal, ¿qué titulación? Y dice, estudios, Wineset. Y dices, pero, o sea, la gente pide Wineset si en Wineset no te van a enseñar ni los formatos, ni qué copa ideal es para este vino, ni temperaturas, ni nada de pairing, nada de maridaje. No te van a enseñar, pues eso, lo que decíamos antes, muchas cosas que vamos a necesitar desde descorchar correctamente o hacer un decanting, una decantación. O sea, cosas que sí necesita un sommelier de sala. Y se sigue pidiendo eso en vez de decir, hace falta un certified o hace falta un advance. Yo lo vería mucho más lógico a la hora de una candidatura, ¿no? Que pidieran eso menos que un Wineset. Y yo no quiero entrar tan así, pero yo creo que ahora que tú lo has abierto en Mella, creo que es súper justo esta reivindicación que tú bien haces y creo que sería lo factible. Creo que sin ánimo de merecer ninguna, yo tengo también WSET, o sea, Claro, yo también lo hice por eso, sí. y me parece fantástico, creo que se complementa muy bien y estudiamos cosas que no estudiamos con con otros estudios, pero sí es verdad que para lo que sería para trabajar en sala, yo entiendo que el personal tiene que estar más formado en lo que sería, en lo que la restauración necesitaría, que al fin y al cabo es donde deberá generar el dinero, generar el income. O sea, como lo yo, pero también es verdad que el WSET lleva más tiempo establecido. Pero también es verdad que tampoco se ha dado mucho crédito a escuelas como el CET, escuelas como la Cámara de Comercio, escuelas como que llevan muchos años enseñando. Que eso sí, de verdad que es algo que desde fuera siento un poco de pena también. Ujú. Sin ánimo de merecer ninguna escuela. Digo esas dos porque creo que son las dos más Sí, sí. punteras de España, sin ánimo de desmerecer a ninguna escuela o al Instituto Galego o a la Escuela de Catas de Alicante, sin Ujú, ánimo de desmerecer a ninguna. Digo esas dos porque son las dos primeras que se me aparecen o porque conozco las dos de más de cerca también. ujú, Pero creo que es verdad que creo que para ser una pistola sommelier creo que debería estar más enfocado a lo que sería más cosas que reales que de verdad pueden pasar en un restaurante. Y creo que ahí estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. Da ujú. igual, pues asumir, pues que fue a la escuela de la Cámara de Comercio, pues que se hace, pues que es el instructor académico, cosas que de verdad un sommelier debería saber. No es lo mismo un Premier Cru de Chambertin con el Premier Cru, que es un Premier Cru de mis años, no es igual. Y a la hora de generar ventas, bueno, va a ser igual, es igual un productor que otro productor, es no es igual distintas de otro diferente vintage. Y eso debería estudiarse y debería ser primordial para ejercer una posición como sommelier o para ejercer una posición como compras. No vale que creo que para ahí, creo que en eso en España deberíamos empezar a trabajar en esas cosas. Todavía hay sitios que deberían ser un poquito más dinámicos. Gracias a Dios, más gente como, no sé, Angelita, Berria, que están haciendo cosas increíbles, increíbles, pero queda mucho camino por recorrer, mucho camino y esperamos que poco a poco, gente pues no, como tú, como haces el buen trabajo que haces en Coque, Berria o cualquier sitio en Cataluña, donde sea que hacen, que de verdad tienen el foco en lo que sería el servicio del vino, en cómo se explica el vino, cómo se vende el vino, cómo necesitamos más sitios de esos. Necesitamos sitios que de verdad abran el consumo, toquen a las siguientes generaciones, que hagan el vino más accesible, que podamos elevar el consumo, que la gente se enganche, pero que se enganche no solo, que se enganche con lo que le explicamos, que le enganche con que sea un precio accesible, con que la copa sea la copa correcta, con que la temperatura de servicio sea la correcta, que todo llegue a lo que debería ser. Es como yo de verdad veo. Quizá a lo mejor el irme de España en el 2014 y viajar a diferentes países te hace ver la perspectiva más piramidal. Entonces ver
cuando vas a visitar a alguien aquí, allí, ahí dices, esto está bien, pero quiero que pudiera ser un poquito mejor para elevar el servicio o esto, dices. Creo que si empezamos a corregir pequeños aspectos y empezar a hacerlo todo mejor, creo que el beneficio sería para todos. Y especialmente cuando tenemos una cantera de sumilleres que es fantástica. Es fantástica. Hay infinidad de gente joven que está viniendo con muchas ganas. Tenemos que empezar a elevar a ellos y ellos tienen que empezar a hacer mejor, a comunicar mejor, a hacer cartas de vino mejores, a llegar a más gente. ¿Sabes? A llegar más gente, a hacerlo todo bastante más accesible. Ujú. Y creo que sería primordial llegar a eso. Pero porque tenemos potencial para llegar. Nunca he visto infinidad de sommeliers, ahora cuántos, 30 40 jóvenes sommeliers que pueden tomar el mando en 10 años, 15 años. Nunca hemos tenido eso. Alex, nunca, Ujú. nunca. Veníamos de Ferran Centelles, Roger Bizat, Raúl igual, pasaron 7 8 años hasta que llegamos los siguientes. Pero de aquí a allí está Diego, luego viene gente más debajo, tú con Diego, ¿sabes? Es todo, se queda todo bastante más corto, ¿sabes? Como te digo, no necesitamos 20 años más, el tiempo es corto. Podemos elevar el nivel rápido, pero hay que ser más precisos y sobre todo los restauradores. Tienen que darles más libertad a los sommeliers. Y los sommeliers tienen que responder con trabajo, con trabajo y con ser más, ¿cómo diríamos en español? Vamos a hacerlo lineales, ser más, no aptos, Constantes. constantes, o sea, es que no, generalmente no hablo en castellano, entonces ahora A cuando ver. intento me cuesta. Entonces, ser más precisos, vamos a decirlo. Mm. Y logramos eso con técnicas de comunicación, técnicas de marketing en el servicio, ser capaces de llegar a más gente, hacerlo más accesible, generar más venta, generar mejor posicionamiento, nos iría mejor a todos. Y en esta, porque ahora decías algo que me parece muy interesante, esta parte de que de esa confianza por parte del empresario en el sommelier y que tenga darle esa libertad, ¿no? Es que decías. Y entiendo que a lo mejor te refieres también a libertad a la hora de comprar, ¿no? De comprar vino, que nos dejen, que se fíen un poco de nuestro criterio a la hora de elegir esos productores o esos vintage, esas añadas que creemos que pueden ser interesantes para tener en nuestras cartas. La parte, como tú decías al principio, que yo también estoy dando mucha importancia últimamente, es la parte también de la gestión económica de la bodega. Y tú que eres head sommelier de un sitio como Pall Mall, donde se tiene que gastar, me imagino, cantidades importantes de dinero en esas compras de vino, eh, ¿dónde ves esa importancia, ¿no? De la parte económica en la formación, en el estudio de un sommelier? Porque veo que tanto eso, si estudias WineSet como en la Cámara de Comercio y demás cursos, pues hay muy poca formación o prácticamente nada en el aspecto económico. ¿Y tú cómo ves de importante que tendría que tener un sommelier saber de números, saber de profits, saber de benefits, saber de fijación de precios? Siempre digo que saberse lo Gran Cruz de norte a este, de sur a sur, o de norte a lo que sea, o de pequeño a grande, grande a pequeño, es fantástico, es genial. Todo el mundo lo sabemos eso. Todos lo hemos estudiado. Pero al final del camino, es verdad que todos tenemos que pagar las facturas y el empresario tiene que pagar las facturas también. Entonces, esto es un ten con ten. Yo quiero cobrar mi sueldo el día uno porque tengo que pagar mis facturas y tengo que vivir. Y tengo que ser, esto es un negocio, esto no es una ONG. Yo no hago Ujú. cartas, no hago cartas para mí, hago cartas para mis clientes. Y eso de verdad la gente lo debería entender. Creo que ahora estamos pagando el trabajo mal hecho durante muchos años. Head sommeliers que compraban por comprar, por comprar, por comprar, por comprar y se iban y dejaban el marrón al siguiente que venía. Y eso todos creo que los hemos sufrido. Mm, No voy a decir nombres porque no viene a cuento y no necesitamos saberlos, mm. pero todos los hemos sufrido. Entonces, cuando tú dices que generar confianza y que el empresario tenga confianza en ti, eso viene con el tiempo. Y cuando vean que de verdad tú eres consistente, eres responsable y haces una gestión de bodega única y equilibrada. Yo creo que ningún empresario te va a decir no gastes si tú estás generando beneficio. Claro. ¿Me entiendes? O sea, creo que es muy importante eso. Antes de empezar a comprar, si tú llegas a una posición, empieza a eliminar qué es lo que no quieres. Y cuando ya empiezas a tener sitio en stock, despacito, empiezas a regenerar tu carta.
Y cuando ya tienes espacio y ya has limpiado, ya haces lo que tú creas que es lo mejor, no para ti, para tu cliente. En un sitio que sería un bar de vinos, tener 30 Gran Cruz, no, no tiene lógica. Ujú, No tiene ningún, que estaría fantástico, sí, de cara a la galería estaría fantástico, pero estás poniendo en un peligro económico a tu jefe, porque esos stock no se van a mover. Entonces, si pagan a 30, 60 días, ese stock está ahí, eso es dinero que no está regenerando dinero. ujú, Si tú tienes un exceso de venta, tú puedes justificar, este mes compro esta joyita, 3 meses después compras esta otra joyita, y al cabo de 2, 3 años te has hecho lo mismo que en un periodo pequeño de tiempo. Y tienes una carta bastante más equilibrada y bastante más audaz, vamos a ujú. decirlo así, y más ¿cómo se diría en castellano? Bueno, que te da más placer tenerla en las manos que lo Sí, que sí, sería sí. tener, wow, un lineal de All Vertical of Rousseau. Sí, sí, es fantástico, pero ¿cuántos Herman Rousseau vas a vender en un mes? Como mucho uno, y los otros 9 los tienes 9 por 3.000, 27.000, wow, 27.000 euros en coste, wow. Tu jefe se va a decir que qué pasa, que cómo Claro. tienes. Y todo creo que lo estamos pagando. Por desgracia, lo estamos pagando. Poco a poco, bueno, creo que la situación se va revertiendo, pero nos queda tiempo largo de ir todavía. Hacemos, y yo también me reconozco esa parte que también a mí me ha pasado, de las primeras cartas que hacía, pues pensar mucho en mi gusto personal y tener los productores, los tipos de vino que a mí me gustaban y demás, más que pensar en el cliente y al final te das cuenta de eso, que al final las cartas, como tú dices, tienen que ser más pensadas, mucho más en el negocio, en el cliente, que en tu gusto personal. Evidentemente estamos para dar satisfacción al cliente y dar satisfacción a nuestros jefes. Cuando vean No, la cuenta de resultados y que digan, como tú dices, este chico o esta chica tiene mi confianza porque está invirtiendo, pero hay un retorno de esa inversión todos los meses y merece la pena y cada vez te vas ganando más la confianza de tu jefe y te van dejando que compres más. Por eso, porque ven que compras con cabeza, con cuidado y que, oye, luego eso produce unos números interesantes, desde luego que sí. Y oye, Robert, nuevos objetivos, ahora que eres Master Sommelier, ¿cómo se plantea ahora tu futuro? ¿Vas a seguir en Palmol? ¿Ahora o vas a... ¿Algún día te gustaría tener tu propio negocio? ¿Te gustaría abrir ahora tú alguna cosa? ¿O ser consultor ahora, trabajar para alguna... No sé, es que no sé tampoco qué ideas tienes, o de momento sigue donde estás. bueno, no sé, muchas cosas vienen hacia adelante, no sé, estoy en un momento de reflexión, ya tomé un break hace 2 meses, más centrado en el examen. Ahora estoy pensando cuál es lo que sería mejor, si coger una posición más grande en Palma como Head of Wine, hay oportunidad de hacerlo Head of Wine Operation, hacer algo por mi cuenta también, no sé, estoy pensando, creo que a lo mejor, no sé, empiezo también, bueno, algo que puedes dar la primicia, empiezo a hacer panel en Core Master Sommelier para España y para Asia, mi primer curso va a ser en agosto. Me gustaría formalmente invitarte a la recepción de diplomas. Creo que sería fantástico tenerte allí y compartir una copa de cava. Claro que sí, será un placer. Y bueno, creo que sería eso, es fantástico. Eso me apasiona mucho volver a España como el primer Master Sommelier, con Master Sommelier. Creo que es algo súper, súper bonito. Tengo un par de colaboraciones en Tailandia, en Vietnam. Eh, Estoy intentando ver cómo puede ser posible traerme la Copa Jerez a Asia. Creo que eso sería fantástico, hacer una Copa Jerez Asia entre diferentes países sería algo genial para incrementar el consumo. Creo que hay mucho desconocimiento, es algo que, bueno, se ha empezado a hablar. Me gustaría creo que llegar al mejor sommelier de Europa. Creo que se podría hacer algo grande, creo. Quizá a lo mejor no, pero creo que podría llegar bastante bien preparado en 2 años vista. Eso algo que, bueno, que es lo que me gustaría. Luego, pues no sé, quizá a lo mejor estudiar es estudiar, me gustaría quizá a lo mejor sentarme a hacer un Master of Wine, quizá, o no, no sé. Creo que ir con el flow, como dicen aquí en Qué bueno. Inglaterra, pero siendo la misma persona que cuando me fui de España. No, un título es un título. Alex Pardo es Alex Pardo, Roberto Durán siempre va a ser Roberto Durán. Da igual el título, cuántas veces mejor sommelier del mundo, de España o del universo o de tu casa tú seas. Eso, títulos son títulos. Creo que lo importante es la persona.
Creo que debemos ser mejor personas, mejor comunicadores. Y cuando logramos eso, creo que podemos hacer todos juntos grande a la somillería española. Es lo que de verdad pienso. Qué bueno. ¿Y qué le dirías a algún chico o una chica que esté planteando meterse al corto Master Sommelier, a lo mejor ya dar el paso y no, ¿por qué no? Pensar algún día en ser un Master Sommelier. ¿Qué consejo le darías? ¿O cómo le dirías, oye, estudia de esta manera, plantéatelo así? Algunos consejos que le podrías dar. Yo he cambiado la forma de estudiar muchas veces durante lo que sería estos 7 años. Esta última, la gente me decía, tú estás loco. O sea, tengo un sistema digital de flashcard con 17.000 preguntas. Y entonces, claro, como veía que la cabeza la mente en ciertos momentos se caía porque estaba cansada, eso significaba que no trabajabas, no tenías un training constante. Ajá. Entonces, hice empezar a correr 15 kilómetros en 2 horas. El examen solo era 1 hora, pero corría 2 horas. Entonces yo corría, me ponía mis cascos y estudiaba. Entonces me ponía música para hacer que mi mente se olvidara de la música, estuviera solo pendiente de lo que estaba leyendo en la pantalla y no tuviera ningún tipo que no se me fuera la mente estuviera precisión a la hora de elegir qué información entraba primera, si lo que era el Ajá. sonido o lo que era la vista. Y luego Ostras. buscar en tu parte de atrás de tu cabeza, lo que sería ¿cómo se llama en castellano ahora? Bueno, la parte de atrás del cerebro, que es Sí, lo que tendríamos la memoria RAM, donde guardas toda la información de años y años y años, hacer sí. que esa información llegara antes. Entonces, con eso pude lograr que tuviera un sistema constante de hora y 30 minutos sin sentirme cansado. Daba igual cuántas preguntas pusieras. Hacía Ajá. mejor 500 preguntas. Claro, solo necesitaba 55 minutos. Si tú empiezas a hacer 25 minutos de carrera, 30 minutos de carrera, un día vas a llegar a hacer 1 hora 30 minutos y vas a poder controlar los tiempos. Creo que será muy, muy Claro, es importante. lo que decías antes de que, claro, cuando llevas un tiempo estando muy concentrado, llega un momento que también baja Ah, es- luego tu intensidad. Pero claro, si tú estás trabajando ese nivel de intensidad durante más tiempo, claro, luego después sí vas a llegar mejor preparado para el examen, para ese momento de tensión, ¿no? Claro. Luego también lo que hice fue contratar no un entrenador personal, tipo un psicólogo Ajá. que lo que hacía era cómo podía gestionar la tensión o el estrés en determinados momentos. ¿Esto qué quiere decir? Tú sabes cuando tú respondes la pregunta, tú sabes si esa pregunta está correcta o no está correcta. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llevas 5 preguntas consecutivas que tú fallas? Tu confianza cae a plomo, a plomo. O sea, es Ya. cómo tú gestionas eso. Creo que eso y cuando la confianza te cae a plomo, tu concentración se te fue. Entonces, eso lo aprendí durante muchos años de lo que sería de exámenes. Entonces, contraté a una psicóloga que me ayudaba a gestionar el momento de tensión. Y luego, pues, leí en una revista que el pádel es un deporte de coordinación. Te hace tomar rápidas decisiones en un periodo de tiempo muy corto. Porque tú estás gestionando cardio, hombros, brazos, la pelota que viene, piernas, posición del cuerpo, y tu cabeza está pensando cuando la bola está viniendo, ¿dónde la vas a poner? Y esa decisión te toma 0,3 segundos de coger la pala y darle de vuelta. O sea, que has Entonces, hecho pádel también, has estado haciendo pádel también. he jugado mucho pádel. Joder, qué tío. O sea que hacer el Intentaba, Master Sommelier te ha puesto en forma que no veas, porque si te has ido a correr 15 kilómetros, el pádel, lo otro, digo, madre mía, te has puesto... intentas que cualquier situación te pueda ayudar en un momento puntual. Ujú. Luego, sobre todo, he hecho mucho entrenamiento con compañeros que hacían máster. Hice muchas preguntas con Jan, que también ha pasado, hacía preguntas con Agnieszka, hacía preguntas con mucha gente que también te ayuda, porque tú Claro, estudias de otra forma, pero es que tú no estás haciendo enunciado de las preguntas, tú tienes que entender otra forma de preguntar de otro compañero. Entonces, claro, ya, una pregunta puede tener, o sea, 20 preguntas pueden tener la misma respuesta. Muy ya. diferentes enfoques, ¿eh? Diferentes enfoques. Es como yo pienso como tú piensas, como otro puede pensar. Entonces, nadie tiene la correcta pregunta. Ujú, Podemos tener la correcta respuesta. Entonces, ¿qué les diría? Pues que es un camino duro, que se van a sentir solos muchas veces, que van a querer decir, ¿es, ¿vale la pena o no?
pero si le ponen constancia, le ponen trabajo, le ponen horas y le ponen pasión, aunque falles, le ponen pasión, van a llegar todo lo lejos que ellos puedan querer. Ujú. Nada es imposible. Todo se construye a base de trabajo. Trabajo y fallar, y fallar, y trabajo y fallar. Y eventualmente un día va a ser el día. Mm. ¿Qué lección de todo este proceso ahora mismo te quedas con algo? ¿Con qué te quedas de toda esta trayectoria o de lo que has conseguido ahora? Con los momentos que dudaba de mí mismo, cuando piensas que no eres capaz, es cuando, o cuando gente dice que no eres capaz de hacerlo. Y cuando lo haces, dices tú, valió la pena. No por los demás, es por ti mismo. Por ti. Tú probaste a ti mismo que tenías los skills, que seguiste tu sueño. Creo que es lo que cada uno debería seguir. Da igual lo que la gente piense. Siempre vamos a tener gente que te diga, no puedes llegar. Sí, eso da igual. Pero si tú lo tienes dentro de ti, vea por ello. Da igual. Te va a costar 1, 2, 7, 20. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Es mi pregunta. ¿Estás dispuesta a pagar el precio de llegar? Mm. Y si tú estás dispuesto a pagar el precio, da igual lo que tú quieras hacer, ¿no? Vea por ello. Vas a lograrlo. No cuestión, lo vas a lograr, pero la cuestión es cuánto. So, Robert, ¿qué descorchaste para celebrarlo? nada, bueno, porque eso, eso fue súper divertido. O sea, teníamos una cena con OTW, entonces ellos nos invitaron, fueron súper amables. Estábamos en Viena, o sea, era Mm. perfecto para ellos. Hacer una cena con vinos de la OTW y yo acabamos la cena, creo que me di 2 copas de Sheck, una copa de Grasevina y una copa de Salogen y le digo a Jan, yo me muero por una botella de champán, yo me quedo tomando una botella de champán, yo no puedo ver más, me apetece un champán. Y dice, sí, sí, no te preocupes, vamos a tomar un champán. Vamos a un bar y le pido yo estaba esperando pues champán de un pequeño productor, algo que tuviera tensión, tuviera salinidad. Y me dicen, no, no tenemos champán. Digo, en Viena, en Wine Bar, no tenemos champán. Ok. Cuando nos quisimos dar cuenta que estábamos en el centro de Viena, en un restaurante con una terraza súper grande, tomándonos un Magnum de Paul Roger Millesín, pero era el único que tenía. Bueno, Pero pues vamos, mira, ni tan mal. ni tan mal. Luego ya cuando tuve la oportunidad de celebrarlo, bueno, ya aquí cuando pude la oportunidad fuimos a un restaurante, fueron súper, súper amables, me abrieron un Cristal 2015, Qué guay. abrí una de Genevat el 18 Cuvée Florine, abrieron una botella de Pierre Rouge, Claude Corbès, el Leven, estaba impresionante. Abrí una botella de Verite 2012. Wow. Estos 4 días han sido muy intensos, muy, muy intensos. Al fin vuelvo a la normalidad. Detox está fantástico. ¿Cómo ha Está. sido el encuentro con tu equipo cuando te han visto y demás? El Habrá sido equipo lo bonito, sabía. ¿no? Cuando salí de la habitación y tenemos un corredor súper, súper largo, al final del corredor estaba Juliana y cuando me hizo así como con la cara como diciendo, bueno, ¿qué? Pues claro, ella siempre venía conmigo a los exámenes, no entraba porque no podía entrar, pero siempre quedaba fuera la policía sufriendo. Y Tu le miro pareja. y solo le hice, y cuando ves que, claro, yo quería seguir el corredor, pero no podía, me dijeron, no, tú sigues. Entras primero en la web, ¿no? Pues claro, tú tienes que entrar a la web, no voy a entrar a ese momento a discutir, ¿no? Y cuando salía fuera a abrazarla, ella tenía mi teléfono y su teléfono y tenían 2 llamadas, dos videollamadas. A la vez. Una de ellas era con mi equipo de Palma y la otra era con uno de mis mejores amigos. Entonces fue muy bonito, la gente, Qué la verdad que bien. estaba. A mí, cuando la gente de verdad te ve trabajando, te ve que les has ayudado. A mí, con nosotros estaban, ¿cuántos advance? Estaba Patrick Howard, Shirley. Jackie que ya estaba, bueno, Chester que luego vino, Andy, YY, 8 advance en un equipo, 8 advance. Madre mía. 6 formados en casa. Y luego después vino Sanji, Leo, and Shiji, 11, en un año y medio.
Cuando te ven que tú los has ayudado, no, si este ya vino con Advance y luego Jackie vino con Advance, pero cuando ves que tú los has ayudado y tú sucedes, tú le estás enseñando a ellos que ellos también pueden serlo. No hay, no hay nada que no... Si yo puedo, ¿quién no puede? ¿Por qué tú no puedes, Alex? Sí, sí. ¿O qué otro no puede? No hay nada que no sea posible. Todo puede ser posible. Creo que sería la lección que es verdadera. Con trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y dedicación. Ujú. Ipso facto, a ti te costó mucho ser mejor sommelier de España, a mí me costó muchos años ser sommelier de España y todo se consigue, pero con mucho trabajo. Y es lo que digo, ¿quieres pagar el fees o no lo quieres? ¿Estás dispuesto a eso o no? Si tú estás dispuesto, el camino es fantástico porque vas a crecer mucho. Y cuando llegas, la satisfacción va a ser increíble, de verdad increíble. Y bueno, ya la última pregunta. Y sí que si Roberto Durán no fuera sommelier, ¿qué sería? ¿A quién se hubiese dedicado? Creo que seguramente me hubiese gustado estudiar medicina. Yo lo decía, cuando me jubile creo que me voy a hacer medicina, así como para matar el tiempo. Como, Como no me... ¿Por qué he estudiado poco? Ya estoy, poco no, más. no, es que me gusta estudiar, me gusta mantenerme al día, me gusta hacer algo. Me hubiese gustado hacer medicina, Anda, pero bueno, mira. no lo hice. Ujú. Pero bueno, si no, pues no sé. Estoy muy contento con lo que ser sommelier, creo que es fantástica. La profesión es muy bonita, conocer a gente, traerlos, enseñar la historia de las familias, de lo que hacen, creo que es... Nosotros podemos ser unos privilegiados, si podemos decirlo. Y es lo que de verdad los que deberían entender. Somos privilegiados. Somos la comunicación de muchas familias que dependen de nosotros, en las historias y cómo presentamos. Da igual si son Gran Cruz o son genéricos, da igual, ¿no? Son familias dependen de nosotros y deberíamos actuar con esa responsabilidad. Vender Gran Cruz es fantástico, pero también hay familias que hacen increíbles vinos y no en ese segmento todavía. Bueno, pues Roberto, muchísimas gracias de corazón por este tiempo que nos has dedicado. Creo que ha sido muy interesante escucharte y que la gente tenga la oportunidad de conocer un poquito más a este gran sumiller, pero a esta gran persona. Yo tengo la suerte de decir que Roberto Durán es mi amigo y un lujo escucharte, conocer un poco más de esa trayectoria, de ese esfuerzo que hay detrás, todos esos nervios, ¿no?, que pasáis también para llegar hasta ahí, todo ese camino que es duro, pero como tú decías que es muy bonito con lo que te quedas al final, con que todos, y me quedo con esa frase que has dicho, que si de verdad lo quieres, lo puedes conseguir. Yo te puedo decir que para mí ha servido mucho de inspiración en mi carrera, y te lo digo no por hacerte la pelota, ni mucho menos, pero cuando yo empecé y quería ser sommelier y hice el curso de la Cámara de Comercio de Madrid, yo también me fijaba en qué sumilleres son los que destacaban a nivel nacional y siempre tenía de referente a Guillermo Cruz, a Roberto Durán y a Pellegrín. Y por eso justo lo que has dicho tú antes, dice, y los han nombrado también, cuando los veía como esos campeones de España, yo decía, digo, joder, estos tíos, los tres que han sido campeones de España, y digo, yo también quiero serlo, y por eso también me lo planteé y lo llegué a hacer, como tú has dicho, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Así que muchísimas gracias, no sé si querías decir algo más. Pues nada, oye, que bueno, nos vemos en Madrid. Cualquier cosa que necesites, estaremos por allí. Estaré hasta el día 6. Sería fantástico Nos tenerte veremos. aquí, tenerte a más gente que ya son certified, compartir una copa de cava. Que espero que esté Agustín, espero que venga Checa, espero gente que, bueno, que habéis estudiado allí. Creo que sería muy bonito, creo que sería algo fantástico reunirnos todos, compartir. Estaremos y brindaremos con ese champán. Ese champán, bueno, entonces eso es luego, porque creo que Mestres creo que es el colaborador para Mestres España. está buenísimo. O sea Fantástico, pero bueno, que no le tengo nada que envidiar tampoco. Eso es. Y nada, oye, no, espero vernos pronto y nada, oye, Pues estamos muchísimas para... gracias, Robert. Has hecho historia y creo que lo vas a seguir haciendo y que sigues siendo y lo vas a ser un gran ejemplo para todos los sumilleres de aquí de España. Y eso es importante porque
es difícil abrir caminos y tú lo estás abriendo y dejas huella. Así que muchas gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo, tu tesón y por ser pues referente para muchos de los que estamos aquí en este lado del mundo, que tú has ido muy lejos. Así que un abrazo muy fuerte y nada, a todos los que nos habéis escuchado, muchas gracias y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao, que vaya muy bien.